Buenas tardes a todos. Esta junta se está grabando y para los miembros de la comunidad que no pueden estar presentes hoy. Los oficiales de la seguridad pública van a hacer una presentación y les pedimos que no hagan preguntas hasta el final. Vamos a escuchar sobre el Departamento de Bomberos del Condado, el del Distrito de Conservación de Aguas, de los padres, el Bosque Nacional de los Padres, el Servicio del Clima, la Oficina del Sheriff y la Oficina de Emergencias, de Manejo de Emergencias. Después de las presentaciones vamos a poder responder a sus preguntas. Entonces, con eso se los voy a pasar a John Hartman, la supervisora del Distrito 3. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y quiero reconocer San Mark y a su congregación por permitirnos utilizar este espacio y agradezco mucho a las personas de todas las agencias que están aquí representadas, especialmente a ustedes. Yo sé que con el incendio Lake Fire ha habido mucho trauma y así están las cosas muy feas por un tiempo. Entonces, durante cuando sucede una emergencia, usted quiere darle la espalda y verla a toro pasado y seguir como su vida normal. Pero en realidad no podemos hacer eso, especialmente en nuestro condado, porque sabemos que después de un fuego viene una inundación y tenemos que estar listos para esto. Entonces, podemos hacer las cosas normalmente, como normalmente lo hacemos, tenemos que tomar un tiempo para prepararnos, porque si algo sucediera así, necesitamos estar bien preparados. Sé que la CEO del condado ha puesto mucho énfasis en la preparación de las emergencias desde que llegó. Y vivimos en un lugar muy bonito, pero el costo es que hay ciclos de fuego y de inundaciones. Entonces les agradezco mucho a todos por estar aquí. Ustedes van a ser las personas que van a estar más preparadas sobre esto después de aprender lo que vamos a escuchar hoy. Entonces, a lo mejor no vamos a tener tanta lluvia, pero si tenemos lluvia, la posibilidad es que vamos a tener unas tormentas de chorro quizá. Entonces vamos a ver. Muchísimas gracias por estar aquí y es muy importante. Buenas tardes. Soy el señor Scornetta para el Departamento de Bomberos. Y vamos a hablar un poquito sobre el fuego, comenzando el 5 de junio hasta agosto 5. Hemos tenido bastante presión y hemos reparado muchas cosas, pero es de lo que vamos a hablar. En julio 5 empezó la temporada y hemos tenido muchísimas cosas en un día. Entonces, como mencioné, tenemos un comando unificado para el fuego y son los que toman las decisiones entonces son los bomberos, el departamento de bomberos, el sheriff y el departamento de emergencias y Cal Fire. Entonces nosotros somos un condado de contrato y el condado contrata con todas estas agencias. Nosotros somos los que tomamos las decisiones, pero necesitamos el apoyo de todas las personas. Entonces, fueron 38,000 acres al final del Lake Fire. Entonces, nos fue un poco mejor en esta. Pero el día que comenzó, estuve ahí en 30 minutos con los otros dos jefes. Sí sé lo que dice. Entonces, desde ese punto de Saca Park y de toda esa área, hay muchas gentes de la comunidad saben todo lo que conlleva esa área. Entonces vamos a hablar de algo muy significativo. Teníamos la bandera roja. El aire estaba muy poquito. Teníamos muy bajo.
de altura. La altura era muy baja y muy fuerte. Y era muy difícil e inmediatamente empezó a crecer el fuego. Al final fueron 44 millones de dólares. Teníamos 528 bomberos de las agencias de la ley. Estaban 35 permanentemente asignados y eso no cuenta con la patrulla de caminos y el sheriff, todo lo demás que hicieron por fuera. Tuvimos algunas lastimaduras, 11 de las cuales fueron significantes y las demás no fueron tan fuertes, pero también fueron muchas personas que participaron y muchas cosas pasaron. Entonces las preocupaciones que tenemos, y lo van a escuchar varias veces, es lo que japa allá, pero ¿qué va a pasar después? Si hay información adicional como seguridad para el agua, etcétera, por favor, díganlo para que tenemos. La última vez tuvimos 2 rescates muy grandes junto al río y esa es también una preocupación muy grande. La seguridad del agua es muy importante. Y yo sé que se va a hablar de esto más adelante, pero por favor véannos en la mesa allá afuera después de que acabemos aquí. Las prioridades que tenemos para después, durante y después del incidente, es lo que queremos es que estén ustedes seguros. Por eso hacemos evacuaciones y por eso queremos hacer esto para que sepan ustedes lo que está pasando alrededor de ustedes. Queremos que presten atención mientras esto está pasando. La mayor parte de nosotros somos de los guardabosques, en el distrito de guardabosques. Y todo esto pasa muchas veces en nuestro distrito. Y todo esto cambia el panorama. Normalmente durante un incendio ya tenemos el fuego contenido, hacemos lo que se llama reparación de supresión para tratar de arreglar cómo se ve todo, para que no se vea peor o que no quede peor. La última vez tuvimos el Chico Fire, que fueron 4,000 acres. No teníamos muchas maneras para contener ni para supresión. Vamos a empezar la supresión el 15 de octubre y necesitamos para que no haya más erosión. Entonces ese proceso va a llevarse a cabo y vamos a hacer algo que se llama burn. Esto nos va a ayudar a reconstruir de la tierra y de todas las cosas para que el suelo se regenere y para reparar las carreteras y todo lo que podamos hacer para que las cosas queden lo mejor posible. Tenemos algo que se llama el final de la emergencia y esto es lo que más detalles les voy a poder dar más después de que hablen las demás personas. Como el guardabosques mencionó, es un trabajo de equipo para reparar todo. Y son diferentes las áreas del fuego. Como ven aquí, como dividimos los incendios, como se ve aquí entre norte y sur. Y entonces tenemos para quién era el área de protección, para el estado o para local o quién. Entonces tenemos un porcentaje. Entonces era como el 38% de las áreas agrícolas. Aquí está el mapa. Entonces quiero ilustrar aquí. Vean el tamaño y la complejidad. Es bastante largo y cuando ve algo así de largo normalmente es topográfico o debido al aire, al viento. Entonces ahí se ve en el Zaca Lake y ahí venía de es la orientación norte y la orientación sur y los aires venían del oeste. Entonces lo que se necesita aquí
es que en la noche yo sé que Rosa y Mary tienen ahí unas tierras. Aún durante el día, cuando había una bandera roja, hay veces tienen los vientos sundowners. Eran 90 grados con nada más el 9% de humedad. Entonces se daba la vuelta y seguían bajando para el este. Es lo difícil que fue. Y había todos las cosas que se podían hacer para que fuera de lo peor esto. Entonces, cuando fuimos con la supresión a limpiar los caminos y cambiamos las tuberías para que cuando pase el agua no haya ninguna obstrucción, lo que no queremos es molestar a ningún área que sea muy sensible. Vemos también a las áreas de drenaje en las pendientes hechas así. También muchos de los ranchos tienen ese tipo de cosas. Eso es lo que hicimos como supresión de la reparación y supresión. Hemos recreado los caminos aquí, hemos tomado las aves, nos las llevamos. Y estas son otras fotos de personas que están haciendo plantas, regando plantas, etcétera. Hola, buenas noches. Yo soy Matt Griffiths, soy el ingeniero encargado del Departamento de Control de Inundaciones y Conservación de Agua del Distrito para el Condado de Santa Bárbara. Cuando nosotros vimos estas cunas de agua, se dieron porque realmente no había suficiente fauna para detener el agua. También había varias cuestiones que se crearon una hidrofobia que previene que el agua se empape la tierra y cuando eso pasa el agua corre más rápido que usualmente. Entonces para el incendio Lake Fire anticipó que algunas lluvias creen varios de esos escurrimientos de escombros y que vayan a correr en las áreas delimitantes del incendio, que usualmente se definen con algunas delimitaciones como rocas, ¿verdad? Que pueden también ser peligrosas, que pueden llegar al 146 o a la carretera 101. Ciertas lluvias que estamos esperando que se acumulen en las montañas y también en las áreas donde están remojadas de la madera de los troncos que hayan caído y estén remojados, pueden entonces crear algunos de esos eventos. Esta es una imagen de 1986 en Alamo Pintado Creek. 37 tuvieron unas donde hubo bastantes lluvias. Esa misma sección se volvió a inundar en el 2023. Se renueva, vuelve a pasar cierto número de años, para darles una idea acerca de las inundaciones que pueden darse durante el si tenemos intervalos de lluvia similares, podemos tener una corriente parecida a la que tuvimos en el año 2023. No quiero alarmar, pero el aumento es real. Si hay áreas específicas de interés, la herramienta principal para identificar estas corrientes sería la agencia de FEMA. En la esquina al salir del salón hay material donde hay enlaces para ciertos
recursos que ustedes pueden consultar en línea. Esta es una imagen del fuego que muestra las cuencas y las áreas quemadas. Y Álamo Pintado, Zaca Canyon y el grupo Cachuma, incluyendo también el Happy Canyon. Si ven, ya se han empezado a tomar medidas preventivas. El mes pasado hicimos una expansión para la remoción de vegetación del 154 al sur del 146. Y estamos trabajando con nuestras agencias federales y los servicios de Agencia de Conservación para implementar 3 otras medidas. 2 racks, uno instalado en Álamo Pintado Creek, por donde está la escuela Midland, y otro en la Sycamore Canyon. Estamos concentrándonos mayormente en el área de Álamo Pintado porque es donde hay mayor riesgo. Hay otra medida identificada en este mapa como posible barrera que está cerca del centro comercial Nielsen, y el motivo por lo que lo pusimos ahí es para poder mitigar las inundaciones en esa intersección, las mismas que vimos en el año 2023. Para la protección es una responsabilidad compartida. Tenemos que protegernos todos. También en la mesa hay paquetes de preparación. Este mapa también muestra los sacos de arena que van a estar disponibles. Usualmente en la estación 31, que creo que va a estar siendo temporalmente localizada en la estación. La que estaba en la estación 31 va a tener una localización temporal diferente, pero está indicada en el folleto. También vamos a tener otra en Solvang, pero yo creo que esa va a estar un poco más limitada en cuanto a suministros. Si viven ustedes cerca de alguna corriente y no tienen seguro contra inundaciones, yo recomiendo que obtengan esa póliza. Hay información también en las mesas. Una de las cuestionantes es que esa póliza tiene que estar en efecto 3 días antes o a lo mejor más antes de que se dé el deslave. Esta es son informaciones actuales acerca de las reservas de las lluvias y de las corrientes. Es un muy buen recurso. Pueden consultarla para ver información muy precisa acerca de los niveles del agua. Es la herramienta más utilizada en el condado. Y si están interesados o si quieren estar al tanto de lo que pasa, este es un buen sitio para empezar. Tiene varios enlaces. Uno es para el Centro Nacional del Centro Nacional de Temperatura. También vamos a tener una cámara localizada en nuestros proyectos antes de diciembre. Mencioné el NSR. Tenemos un folleto afuera. Vamos a tener una presentación mañana para particulares, cómo protegerse, cómo
proteger la erosión y estar listos. Si es de su interés, es mañana, es un webinario. También la NRCS puede venir a hacer una evaluación a su rancho o a su propiedad y hacer una investigación y darles tips que puedan ser útiles. Pero si quieren, por favor, y pueden, asistan mañana a esta presentación. Es en línea, y con esto concluyo mi presentación. Y ahora tenemos a Jamie del Servicio Nacional de la Temperatura. Hola, buenas noches a todos. Soy Jamie del Servicio Nacional de Temperatura con base en Oxnard. Y nuestro pronóstico incluye San Luis Obispo, Santa Bárbara, Ventura y Los Ángeles, estos condados. Y entonces nuestra oficina está encargada de proveer el pronóstico para su área. Quiero hablar un poco acerca de lo que vamos a anticipar este invierno. Este invierno estamos esperando a temperaturas más frías de lo normal. Esto es temperatura fuera de la línea del Ecuador, y eso provoca lo que llamamos el fenómeno de la niña. Ya sabemos del niño porque son temperaturas más calientes que lo normal, pero el niño son lo contrario, más frías de lo normal. Cualquier cosa que vean debajo de este lado para abajo son relacionados con la niña. Los modelos predicen que va a ser más frío que lo normal, que lo que estamos acostumbrados. ¿Qué significa eso para Santa Bárbara County y para el incendio de Lake Fire? Cuando la niña ocurre, los vientos, la corriente en chorro sube hacia el norte y llega a la parte norte del país, y la parte sur tiende a ser más templada. ¿Y qué pasa para nosotros? Es que esa corriente de la niña tiende a ser más seca. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que así va a ser, pero generalmente eso es lo que se espera. Pero hay una cosa que puede ocurrir. Aunque ya hablamos de la niña y de potencialmente ser más seco que lo normal, ¿verdad? Aún así vamos a tener tormentas, y una o dos tormentas pueden causar daños. Así que no bajen la guardia cuando decimos que la proyección general va a ser seca, tal vez que a lo mejor con menos lluvias, ¿verdad? No, ustedes tienen que seguir estando preparados independientemente de que sea año del niño o la niña. Pero lo que se espera es que para la niña las tormentas serán menos, pero aún así las vamos a experimentar. En esta imagen tengo ya el área en rojo, el perímetro del incendio, ¿verdad? Nosotros en nuestro departamento monitoreamos la caída del agua sobre las áreas donde ha habido incendios y utilizamos ciertos parámetros, límites, y hemos visto que cuando esos límites son alcanzados, nosotros a lo mejor entonces determinamos qué tipo de advertencia emitir. Pero quiero que vean algunos de esos límites, medidas que vamos a estar utilizando este año. Si vemos 0.35 pulgadas en 15 minutos, lo más seguro es que vamos a emitir un flash flood. Si es de 0.5 en 30 minutos o más, pues mandaremos otras alertas, ¿verdad? Vemos algo recurrente, pero les aseguro que vamos a ver estos límites darse durante estas próximas lluvias, y vamos a estar emitiendo algunas alertas, ya sea de inundación u otras. ¿Y qué podemos hacer en caso de que tenemos lluvias moderadas?
ligeramente severas. Podemos tener algo que se conoce como flash flooding, y ese es agua repentina que corre en una corriente hacia abajo y se va acumulando. Puede ser bastante agua. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando entonces más de lo que se ve en esta imagen primera. El otro tipo de impacto que podemos tener es algo que conocemos como debris flow o deslave con escombros. Ese deslave con escombros tiende a ser algo constituido de rocas, mayormente más que agua, y va a ser más espeso, casi como concreto, por así decirlo. Y cuando tenemos esto, puede ser que tengamos rocas con lodo y pueden causar un atascamiento en los canales, ¿verdad? Pero fuera del canal también pueden crear daño a la propiedad, ¿verdad? Si es que se viese. Y es difícil de verlo, pero esta imagen que vemos en la pantalla, la imagen inferior, es lo que ocurrió en Montecito exactamente hace un par de años, uno de los peores escenarios que yo he presenciado en cuanto a este deslave con escombros. Muy bien, entonces del Servicio de Clima Nacional tenemos diferentes productos. Uno sería este pendiente de posible inundación inmediata. Si usted nos escucha decir del Servicio Nacional que tiene que estar pendiente, es que los ingredientes están ahí en esa tormenta, porque potencialmente vemos que pueden pasar los límites que tenemos planeados. Entonces eso puede ser 24 horas después. Entonces por eso nada más se les dice que pongan atención. Los ingredientes están ahí, pero todavía la tormenta no nos llega. Entonces pongan atención. Ese es un buen momento para tomar las precauciones necesarias. No se esperen hasta que llegue. La otra cosa que pueden escuchar es un aviso de tener cuidado ya con los deslaves con escombros. Eso puede ser que puede pasar muy pronto. Entonces, el primero es nada más pongan atención porque puede venir, y el siguiente es inminente que pueda llegar. Entonces, no se esperen. En ese momento, no se esperen para la orden de desalojo o de evacuación. Pueden tener horas o pueden tener minutos o pueden no tener nada. Entonces, prepárense mejor antes que después. Una manera de obtener información del Servicio Meteorológico Nacional es con ese website, weather.gov, Los Ángeles. Ahí van a encontrar toda clase de información sobre toda la información que ustedes puedan necesitar. Y nos va a dar mucho gusto a todos los que estamos aquí responder, y tenemos algunas cositas para darles por escrito información si ustedes lo requieren. Un par de maneras en que les podemos dar esta información de precaución o de tener cuidado. Una de las maneras se llama un sistema de alerta de emergencia. Están en su teléfono, le van a llegar, a menos que usted apague esa habilidad. Y ya está ahí. Entonces tendría que entrar y tratar de quitarlo para que no le lleguen. Entonces, por ejemplo, ya sea que el Amber Alert o una alarma de esas que suena fuerte, o todo eso viene del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces ahí tienen que estar ya muy pendientes porque vamos a decirles algo. Otra manera de obtener nuestra información es por el radio.
Ustedes pueden comprar estos radios especiales para esto en Radio Shack. Ese equipo de ese tipo se llama NOAA Weather Radio. Y esos están en una frecuencia que escucha, se da cuenta cuando enviamos mensajes. Ahí esa es la mejor manera en que ustedes pueden obtener información. No sé cuánto cuestan, pero como $40 o menos. Me están diciendo que menos de $40, por si están interesados. Me voy a quedar por acá porque estoy bastante bajita. Me llamo Blanca Rosas y trabajo en Los Padres National Forest. Ya conocieron a Ben. Entonces lo que queremos es hablar un poquito sobre los cierres de los bosques, qué buscar cuando vamos a decidir que se cierre un bosque. Lo que vamos primero a poner atención en Los Padres o en toda es la seguridad pública. Entonces, si sabemos que hay algún potencial aviso en relación al clima, también ponemos la atención en eso. Tratamos de coordinar para ayudar a todo el mundo. Ben también les habló a ustedes sobre la restauración y el trabajo de tratamiento, de reparación. Eso va a empezar un poco más tarde debido a los fuegos con los que hemos estado lidiando en California. Y tenemos el mínimo de personal, pero con eso también existe la posibilidad de continuar con los cierres de carreteras en los bosques. Este es los cierres que hay después del incendio. Entonces ustedes pueden ver los diferentes áreas y las áreas donde son para hacer días de campo, etcétera, y las partes que están quemadas. Entonces queremos hacer nuestra restauración y que podamos hacer nuestro trabajo para que se vuelvan a poder abrir al público. Déjeme ir para atrás un poquito. Estábamos hablando de la supresión, de la reparación y supresión. Pero estaba hablándoles de una cosa que se llama BEAR. También lidia con estas cierres bastante directamente. Entonces, cuando hay cosas hechas por los hombres, estructuras que hacemos, también eso es lo que se lleva a cabo. Y también lo que hacemos es algunas cosas como limpiar todo lo de hazmat, de productos peligrosos. Quitamos todos los escombros que dejó el incendio. Por ejemplo, un árbol que está dañado, cosas así, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una mesa con un árbol de los que están débiles. También otras preocupaciones que tenemos, podemos pasar a la siguiente. Ya hemos hablado sobre el agua, pero una de nuestras preocupaciones tiene mucho que ver con el agua. Los valores del agua es algo totalmente público, información. Y las cosas que están cerradas en este momento es Figueroa, los campamentos de Figueroa, y se está viendo todas las materiales peligrosas, pero estamos anticipando el clima. Nos están llegando todos esos reportes del Servicio Meteorológico Nacional, y cuando esos nos llegan, que pueden ser un poco peligrosos para las personas porque puede ser inundaciones repentinas, entonces cerramos para evitar que cualquiera vaya a estar en un lugar donde pueda haber una inundación repentina hasta que el peligro pasa. Esto es lo que llamamos
es una quema. Esto es la quema de la tierra. Estas áreas verdes no se quemaron mucho. O sea, pasó por ahí, pero dejó mucha vegetación. Cuando llegamos a lo amarillo y a lo rojo, es que allí se quedó el fuego por más tiempo y quemó más. Y cuando eso pasa, es que el suelo ya no absorbe el agua. La siguiente. Aquí está un poco difícil de ver, pero así es como se ve el escurrimiento de escombros. Estas áreas tienen un potencial de ser, un potencial de tener deslave con escombros. Y porque hay ceniza y porque hay piedras, madera seca, etcétera. Lo que queremos es que las personas no estén ahí para evitar algún accidente y por eso cerramos. Algunos de los campamentos vamos a tener cierres temporales. No vamos todavía a cerrar ahorita, pero eso se basará de acuerdo al servicio meteorológico. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Soy Jason Rossini del Departamento del Alguacil del Condado de Santa Bárbara. Y estoy aquí para hablar acerca de las acciones de protección de emergencia, que son, y un poquito acerca de cómo las vamos a llevar a cabo. Una de las cosas que deben de saber es que estas decisiones son hechas no solamente por nosotros, no es solamente una decisión de una agencia, sino es un grupo grande que incluye agencias como el del condado, la oficina de coordinación de emergencia, servicios de emergencia federales del estado del California Highway Patrol. La prioridad es la misma: proteger la vida, la seguridad de las propiedades, la conservación y también el medio ambiente. En cuanto a las acciones mismas se refiere, seguro que están muy familiarizados con estas. Ya las hemos vivido desafortunadamente. La alerta de evacuación, ¿verdad? Se ha dado en las áreas en las que vivimos. Y es un peligro para ustedes y para sus propiedades. Una de las cosas buenas es que si es una alerta y ustedes son personas que tengan alguna discapacidad o alguna limitación, esta alerta les da un buen tiempo para evacuar. Y trabajamos con las personas, con entrenadores también de animales. Es un buen tiempo cuando escuchan esa alerta empezar a hacerlo en ese momento, no esperar a que lleguemos aquí a la evacuación, porque una vez que tenemos una orden de evacuación, ya sabemos hay un peligro, ¿verdad?, inminente, y la amenaza es inmediata. Cualquier persona que esté en esta área debe de evacuar inmediatamente, no esperar. Ir a los sitios, los enlaces están en la pantalla, donde pueden recurrir para obtener la información que necesiten para hacerlo de manera segura. Y por último, también tenemos la alerta que es Shelter in Place, que quiere decir quedarse protegidos en su lugar. Las personas no necesitan evacuar el área con o sin, ¿verdad?, previo aviso. Y cuando reciban esta alerta, tienen que protegerse en la parte más segura de su casa y en el punto más alto. Cuando se dé esta orden, por favor, inmediatamente busquen resguardo y esperen ahí hasta recibir nueva indicación, ya sea que es bueno tener un plan, ¿verdad?, alimentos no perecederos y agua disponible. Y esas son las medidas de protección para casos de emergencia. Buenas noches, yo soy Kelly Hubbard, soy la directora de la agencia que controla las emergencias en el condado de Santa Bárbara.
cuando tengamos esas eventualidades en nuestra comunidad, lo primero que vamos a hacer, vamos a tener alertas y también avisos, ¿verdad? Vamos a decirles, no es información pública, van a ser alertas donde vamos a pedirles que tomen acción. La meta cuando hacemos esto es proteger la vida, la propiedad, pero el tiempo es esencial, ¿verdad? Jamie mencionó y dijo que a veces esos cambios en la temperatura ocurren con 10, 20 minutos. A veces no tenemos mucho tiempo para enviar las alertas. Siempre decimos, esperen, ¿verdad?, escuchar lo que dice la alerta, pero también no tienen necesariamente que esperar a que se emitan esas alertas. Ustedes pueden tomar acción en cualquier momento que se sientan inseguros. Cuando hablamos acerca de los objetivos de la alerta, también tenemos en consideración las personas que no están directamente involucradas con el área. Las acciones inmediatas van a ser emitidas para las personas que viven en esas áreas inmediatas, ¿verdad?, al desastre. Y después tal vez va a haber gente que puede estar un poco más lejos de esa línea, de esa área que estuvo involucrada en el incendio. Entonces vamos a hacer las alertas en orden de riesgo. Primero las que afecta a las personas más cercanas al área afectada, y después vamos a expandir el radio, así que a lo mejor las alertas no van a salir todas al mismo tiempo, sino vamos a llevar un proceso. ¿Cuáles son las herramientas de alerta? Tengo varias aquí. La primera, que se registren en readysbc.org. No los podemos registrar nosotros, ustedes se pueden registrar directamente. Y cuando les pedimos que se registren, hay varios conceptos que tienen que tener en mente. Uno, pueden registrar múltiples direcciones, hasta 5, a lo mejor su propia casa, su lugar de empleo, a lo mejor la residencia de su madre o padre, que a lo mejor estén preocupados por su seguridad, o alguien que viva en una casa aledaña. Deben de utilizar el servicio para registrarse completamente, ¿verdad? Nombre, dirección, teléfono. Entonces tiene que tener ese contacto, una dirección. Tienen registrarse para recibir llamadas por teléfono, textos, correos electrónicos. Yo sugiero que lo hagan de maneras tantas como puedan, porque nunca sabemos cómo vamos a poder alcanzarlos, ¿verdad? Yo quiero estar segura que de alguna manera ustedes van a recibir este mensaje que hay peligro. Durante el fuego último que tuvimos, tuvimos muchas personas que no estuvieron registradas, y uno de los errores era de que no sabían cómo escribir la dirección de la manera apropiada. Entonces, por favor, cuando reciben alguna pieza de correo que dice esta es la dirección correcta, por favor usen esa dirección, porque esa es la dirección que nuestro sistema va a localizar. El localizador geográfico va a encontrar esa dirección, ¿verdad? Siempre y cuando la corrección no haya sido algo totalmente diferente, ¿verdad? Pero sí tomen en cuenta esa corrección, porque eso va a asegurar de que los geolocalizadores puedan encontrar su localización de manera apropiada y rápida. Cuando vayan a registrarse, hay un mapa y ustedes pueden mover el puntito, ¿verdad? No lo muevan a menos de que sí estén seguros de que esa es su dirección. Pero una vez que ustedes encuentren su dirección en el mapa y su casa de hecho está más abajo, en un camino que pasa lejos, ustedes pueden mover ese puntito, pero ustedes nada más tengan en cuenta que nosotros vamos a dibujar nuestro mapa de acuerdo a dónde está ese punto de dirección que ustedes pusieron en la solicitud. Estas son mis notificaciones que empujo. Eso es cuando usted está registrado, porque se la puede empujar para que les llegue a ustedes inmediatamente con Ready SBC.
y con todos los otros que Jamie le estaba mencionando a ustedes. También eso puede pasar a su televisión o a su radio. Las que están abajo son los métodos que podemos de pool. Esas son las que ustedes pueden llamar a nuestro centro de llamadas si está abierto. Entonces, todas estas son las habilidades, las posibilidades que usted tiene de obtener información. Arriba son las que nosotros le mandamos, abajo es las que ustedes pueden pedir. También tenemos todo lo que tenemos en los medios sociales. Puede tomar una foto de esto. Puede tomar fotos, no trate de explicarlo, de escribirlo, perdón. Entonces, un poco de preparación individual, un par de cosas que me di cuenta que no tenemos aquí. Algunos de las personas que ya hicieron presentaciones hablaron de los reportes. Estos reportes son los reportes que hacen los departamentos nacionales o locales. Esto va a estar en Ready SBC. Esta información va a estar ahí y luego se van a recuperación del fuego. Ahí va a estar muchos detalles y así es que esté usted listo. Hay muchas cuestiones técnicas, pero si usted quiere comprender mejor esto, les invito a que vean toda esa información. Hemos identificado algunas propiedades que son de alto riesgo. Ya las tenemos bien designadas, entonces esas propiedades van a tener un poquito más de riesgo y los reportes le van a ayudar mucho con recomendaciones de las cosas que pueden hacer usted con su propiedad para protegerla y para proteger sus vidas. Además, CalWorks, ahí puede usted poner en ese website su dirección y ahí es donde usted va a ver que si está en una zona de incendios o de inundaciones. Ninguna de estas cosas es más importante que estar usted pendiente del riesgo que está corriendo. Entonces, hay mucha información. Es importante tener un plan de comunicación, un plan de salida. Todas las comunidades. Otra de las cosas importantes de nuestras comunidades es que usted conozcan a sus vecinos, alguien que pueda necesitar ayuda. Yo uso el ejemplo que ella estaba en la casa en las tardes y en las mañanas y mis vecinos sabían y le ayudaron para que pudiera salir. Entonces sabemos que tenemos esos vecinos que pueden tener problemas de movilidad. Entonces todo eso como su preparación, cheque todos sus vecinos para saber quiénes son y que cuentan con usted. En las tormentas estamos hablando que puede ser muy confuso. Lo primero que se tiene que hacer es preparar su casa y una vez que está lloviendo ya no es tiempo de prepararse. Entonces podemos guiarlos en la preparación y también tenemos muchos microclimas, entonces también fíjese qué es lo que está pasando alrededor de usted y regístrese para esas alertas y por favor permanezcan informados y ayuden a sus vecinos. Y con eso voy a enfatizar un componente importante. Hemos hablado del riesgo de las inundaciones y de otras cosas, pero esos reportes es muy importante y el riesgo más grande es el riesgo de inundación. No sabemos qué tan rápido puede estar bajando esa agua. Entonces, cuando venga la temporada, eso nos preocupa mucho. Entonces, necesitamos asegurarnos de que tomen sus precauciones. Y ahora vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Gracias otra vez a todos los presentadores, gracias a todos los miembros de la comunidad. Y ahora es oportunidad para hacer preguntas y tenemos varias maneras en lo que lo pueden hacer. Stacy está aquí con el micrófono y
Si levantan la mano, ella puede pasar con el micrófono. Si necesitan más tiempo y necesitan que alguno de nosotros leamos sus preguntas, también tenemos papel. Pueden escribir la pregunta y dársela a Stacy y nos aseguraremos de que alguien la lea y la responda. ¿Alguien tiene preguntas? Yo soy Cheryl Morris. Vivo en Figueroa Mountain. Y estamos encima arribita de la estación del guardabosques de los Padres National Park, y estamos en uno de esos microclimas. Y una de mis preocupaciones es que el condado nunca ha mantenido en buena forma de lo que va de Midland School hasta donde está el límite del bosque. Hay unos hoyos bastante grandes, hay crecimiento de vegetación, y todo lo que hacen es traer lo que les queda de algún otro trabajo para reparar el camino, y ahorita ese camino está horrible. Eso ha estado pasando por 30 años, y cada vez que ha habido un incendio y las personas transitan por esa carretera, ya sea que sean Caterpillars o los bomberos, nadie se encarga de mantener el camino desde el puente hasta donde empieza el bosque, hasta la línea que limita el bosque. Si ustedes esperan que va a haber inundación, lo cual yo he dicho desde el primero, que cuando inicialmente empezó el incendio, por ahí nadie se ha preocupado por checar el camino. Ha habido incendio en los dos lados, en el lado Sedgwick y en el lado del cañón, en el lado del bosque y hasta arriba. Hay árboles de pinos a lo largo del camino que están de pie, pero que muy probablemente van a caer si llueve considerablemente. La otra cosa va a ser el debris y el lodo. Cuando tuvimos los deslaves de lodo en ese camino, y no fue porque vino alguien a limpiarlo, sino porque yo tuve a alguien que vino a trabajar en mi propiedad y limpió esos deslaves del camino. Cada vez que hay fuegos y hay deslaves, ocurre cada año, ¿verdad? Y ese lo que necesita es una pulgada de tarro en la carretera, ¿verdad? Entonces la escuela yo sé que a lo mejor no quieren repararlo porque es muy bonito poder enojar, ¿verdad? Pero me gustaría que cortaran los árboles que el condado hace por 3 días corridos, pero no podemos tener de ahí para arriba nada se hace. Y cuando llueve y el agua corre a la orilla del camino y se junta en el mismo lugar, el condado recoge una camioneta con un excavador al frente, pero realmente no hace nada porque no dirigen el agua en la dirección correcta. Ahora hay vegetación que está creciendo, pero no hay nada en el lado izquierdo. Cuando ves para abajo, no hay nada. Puedes ver al fondo. Y eso no incluye lo que llamamos Grass Mountain, hasta donde está toda esa área. Ya está todo quemado y baja. Y eso no estamos incluyendo agua que va a correr arriba del camino, que tampoco está siendo abordada. Entonces, para nosotros, ustedes no están cumpliendo con su compromiso hacia nosotros en Figueroa Mountain. Tengo una residente que va a cumplir 98 años
él está en una silla de ruedas la mayor parte del tiempo. Hay otras personas que tienen 67 años y más. Ya no somos una comunidad joven. Y entonces nosotros esperaríamos que fueran considerados con nosotros como residentes dentro de los padres, dentro del Parque Nacional de los Padres. El camino principal siempre está bien mantenido, pero hay áreas más arriba del campamento Figueroa que van a caer en ese camino simplemente porque no hay nada que va a poder impedir la corriente de la lluvia. Hemos tenido ya deslaves que no esperábamos, entonces para nosotros solo vemos dos cosas. Una es que para evacuar por Figueroa o por Happy Canyon, y ya sabemos lo que pasó allá hace 2 años porque tuvieron que cerrar ese camino. Sabemos que pasó en Figueroa Mountain Road, en este lado. El condado no hizo nada más que poner un letrero de cierre y no hicieron ningún trabajo de reparación que debieron de haber hecho. Sé que hay gente con más dinero y más influencia para poder hacer que cosas pasen en sus áreas más que nosotros. Y es muy frustrante ver a personas que vienen a visitar pensando que tenemos un super año de flores y estacionan varios autos en un espacio donde solo se puede estacionar uno. Sería bueno si vinieran a hablar con Midland School o cualquier persona que sea los nuevos dueños para que abran esa área y la gente se pudiera estacionar ahí cuando las flores, cuando esté floreando el cerro. No veo al personal del condado venir más que para checar cómo corre el agua a lo largo o a los lados del camino. Es lo único que checan. Y yo he estado ahí escarbando para limpiar ellos también. A lo mejor a veces traen materiales para cerrar, pero solamente algunas áreas muy pequeñas de hoyos en ese camino. Ha sido muy frustrante durante muchos años. Ustedes nos ignoran y hemos tenido un chequeo de autos que transitan por ciertos caminos. Y cuando pone el condado esos medidores en octubre, no en abril o marzo o mayo, en octubre, cuando ya no hay tráfico. Entonces para nosotros es muy frustrante. Entonces no les estoy haciendo una pregunta, simplemente les quiero hacer saber nuestra frustración y no estamos en el Ready Alert, y ya hablé con la señora Hubbard. Perdón, sí, ya estamos. Yo les notifiqué y les notifiqué también a todos mis vecinos que tenían que irse. El departamento de bomberos no vino sino hasta después a decirle a uno de esos residentes que tenía que irse, y qué bueno que lo hizo porque el tráiler donde vivía se quemó. Toda la propiedad se quemó hasta las cenizas. Había varios árboles y afortunadamente ninguna de nuestras casas fueron afectadas. Pero hasta donde yo me doy cuenta, el condado no ha hecho su parte para esos residentes que viven más arriba de Midland School. Pueden controlar los fuegos y toda la mitigación alrededor, pero no están considerando nada que está más lejos, más arriba. Consideran Santa Bárbara un lugar importante, consideran Solvang un lugar importante, consideran Lompoc también un lugar importante, pero ustedes no consideran Cerro Figueroa un lugar importante. Si ustedes tuvieran tantas personas manejando como nosotros experimentamos frente a sus casas, seguro que estarían enojados.
Yo he vivido ahí desde 1963. Lo he visto todo. Mi familia lo ha visto todo. Antes teníamos ganado en el bosque y para el condado decir que van a hacer algo, personalmente lo llamo mierda, porque no hablan con nosotros, no vienen a nosotros. Y cuando yo he tratado de hacerles saber cuáles son nuestras preocupaciones durante el incendio, me ignoraron. Me ignoró el servicio de bosques, me ignoró el departamento del alguacil, me ignoró también por su grupo. Si yo no estuviera en agricultura, no podría comunicarme con ustedes, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión y voy a mantenerme en mi postura. Gracias por su comentario y aquí están todos los oficiales de seguridad. Entonces, si ustedes tienen preguntas o comentarios, les pueden preguntar a ellos al final. Ryan Smith. Lo primero que quiero decir es muchas gracias a todas las personas de seguridad pública, del condado, de las carreteras, de las inundaciones, todas las cosas. Hay muchas cosas que se hacen que la gente no ven. Muchas gracias. Con los fuegos ha sido muy, muy difícil. Quisiéramos. Muchísimas gracias con todos los retos que han tenido. Una de las cosas que quiero decir es que hace algunos años el condado, el sheriff y el departamento de bomberos dijeron que deberíamos tener un grupo de bomberos ahí para poder estar seguros. Y muchas gracias por eso, por habernos dicho que tuviéramos un departamento de bomberos ahí. Y gracias a eso, sin ese departamento de bomberos, nuestros riesgos aumentarían muchísimo. Yo voy a decir algo sobre nuestros servidores públicos. Es que tenemos un nuevo helicóptero, pero tenemos varios bien mantenidos, pero tienen 60 años. Le estamos pidiendo a los sheriff y a los bomberos, les estamos pidiendo en condiciones muy difíciles que salgan a ayudarnos. Entiendo cuando se habla de que los estamos compitiendo por los fondos en todo el condado, pero creo que necesitamos darle a las unidades, sino a emergencia para el condado, las cuestiones de emergencia del condado, para todo eso. Yo soy un bombero y hago rescates y si nos podemos fijar en eso, yo sé que hay muchos ciudadanos en la organización que hay gentes que puede dar dinero a nuestras agencias. Yo sé que esto está un poco fuera del tema aquí mismo, pero sí podemos tener una idea que necesitamos varios millones de dólares en propiedades comerciales y de rentas y todo. Y cuando ese fuego viene y empieza a quemar, y la única ayuda que teníamos era el condado, el departamento de bomberos del condado de Santa Bárbara. Y ahí es que ellos pueden, y hay un buen sistema para poder hacer eso, pero es un recurso muy limitado. Si podemos poner atención a todas las cosas que necesitamos en el condado para. Hemos llamado al 911 y muchas personas nos dicen, ¿cómo es posible que
es un activo y es muy beneficioso para nuestra comunidad y para la seguridad de la gente que mandamos a combatir estos incendios. Y con esto, gracias a todos por el apoyo. Y han hecho un trabajo magnífico para comunicarse con todos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Como dije anteriormente, para si tienen alguna otra pregunta para los oficiales presentes esta noche, ellos se van a quedar un poco más de tiempo para responder esas preguntas. También tenemos copia de la presentación por si están interesados, y también tenemos al equipo de protección a animales por si tienen preguntas para ellos. Y por último, nuestro equipo de control de emergencia está aquí para registrar a las personas que así lo deseen o para checar si están registrados de manera correcta a la salida. Si por favor pueden parar a platicar con ellos. Gracias por todo y que pasen muy buena noche.